Muy buenas Krakens y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Creativo. Este vídeo no es un vídeo al uso, es un vídeo distinto porque no pensaba grabar ningún vídeo esta semana. Voy a tope de trabajo y tengo muchísimas cosas que hacer, pero ha llegado a mis glóbulos oculares un par de marcas, no sé si llamarlo así, pero de rediseños que han llamado mucho la atención. Uno de ellos es el de Gucci y otro es el del CNI, que es el Centro Nacional de Investigación Español. Así que bueno, quiero dar mi opinión de estos dos proyectos de diseño. Va a ser una opinión muy breve, no creo que este vídeo se alargue demasiado, simplemente es para dar mi punto de vista. Pero como yo sé que os gusta y que sé que muchas veces me lo pedís, al final del vídeo aportaré mi pequeño granito de arena para intentar mejorar estas marcas, ¿vale? Voy a empezar por Gucci. ¿Quién no conoce a Gucci? Gucci es una de las marcas más conocidas de moda a nivel mundial. Diseños ultra, hiper, mega caros, súper novedosos, transgresores, etcétera, etcétera. Yo no estoy muy metido en la moda, así que tampoco puedo aportar mucho más de la personalidad de la marca, pero bueno, es una marca súper conocida. No sé cuánto tiempo llevará este logo ya en la calle o cuánto tiempo hace de su presentación, pero quiero hablar un poco de qué es lo que ha pasado. Hace poco tiempo, no sé cuánto exactamente, pues el diseñador, creo, de moda, de ropa de la marca Gucci, pues decidió lanzar una nueva colección para hombre, buscó un poco el concepto en el que basarse y en el que poder justificar luego toda la colección, y como coincidía que era el 5 aniversario de que este diseñador formara parte de la marca, decidió celebrarlo como si fuera un 5 cumpleaños. Bueno, basándose un poco en esa esencia, en esa idea, quisieron darle a todo como un look and feel de infantil, ¿vale? Como si la marca tuviera 5 años y fuera la marca la que invitara al resto de personas a poder ver la colección y la presentación de la colección. Como idea me parece genial, es decir, como idea de campaña, que esto es lo que es, esto es una campaña publicitaria, esto no es un rediseño de marca. Hay muchos medios que están alzando la voz como que ha cambiado la marca y se ha cargado la marca. No. La marca original sigue estando. Esto es simplemente un recurso publicitario para focalizar la atención en una campaña, en una colección determinada. De eso se trata, es algo temporal. Ahora bien, el look and feel que le han querido dar es como de un niño pequeño, un niño que invita a sus amigos al 5 cumpleaños. Que esto sea mejor o peor, más o menos acertado, pues esto ya depende de la filosofía de marca, de lo que quieran comunicar. Y bueno, Gucci es Gucci, puede hacer lo que le dé la gana. De hecho, insisto, como idea de campaña publicitaria, me parece que es muy correcto. Es una idea muy buena y diferenciadora, eso es así. Tampoco es la primera marca que de repente pues cambia su logotipo para una campaña determinada, ¿vale? Esto lo han hecho otras muchas marcas y ha funcionado bien, por lo tanto, en este caso Gucci pues ha querido un poco también hacer algo similar. Pero ¿qué connotaciones puede tener esto? Porque todo a nivel gráfico, sobre todo si somos desconocedores de lo que hace la marca o no somos demasiado seguidores de la marca, sobre todo a nivel visual, si vemos la marca escrita con esta tipografía, pues ello te puede llevar a connotaciones no demasiado positivas. Por ejemplo, puede transmitir que estas prendas de vestir están fabricadas por niños, porque la escritura es de un niño, o ropa para hombres infantiles, o para hombres que nunca han realizado esos famosos cuadernos rubio que nos enseñaban a escribir, ¿eh? Eso sí que es ser rebelde. Pero bueno, aparte de esto, desde el punto de vista del diseñador gráfico, ¿qué consecuencias puede tener en el mundo del diseño? Realmente Gucci está minusvalorando la profesión. Es como si Gucci se hubiera cagado encima de todos nosotros. Como si una gran mierda de Gucci fuera a aplastar a toda la comunidad de diseñadores gráficos. Imaginad que ahora se convierte en tendencia y todas las marcas empiezan a contratar a sus sobrinos, a sus hijos, a sus nietos, para que hagan sus marcas con Paint. ¿Esto nos va a afectar a la profesión del diseño gráfico? Pues evidentemente no, estoy siendo muy sarcástico. Esto es una campaña puntual, una acción puntual que empieza y acaba, y punto. Tiene una idea, se compromete con esa idea, cambia toda la imagen de la marca con esa idea, y es algo que cuando llega a su fin, pues vuelve otra vez al estado que estaba antes. Así que no nos alarmemos. Es verdad que algunos diseñadores gráficos se han sentido un poco ofendidos porque se pensaban que era el logo, que había cambiado el logo, y no es así. Es algo temporal, así que no asustaros. Vale de decir que me he metido en las redes sociales de Gucci para ver si ese logotipo escrito a mano seguía estando por ahí, y no, ya lo han cambiado, han vuelto al logo que tenían anteriormente. Así que como veis, podéis comprobar que esto ha sido temporal, a no ser que se hayan asustado de repente porque la comunidad se les ha echado encima, pero no creo que ha sido una acción temporal para llamar la atención. Vale, vamos a pasar a hablar ahora del logo del CNI, que esto sí que es algo más serio.
Vale, aquí estamos viendo el logotipo anterior, el que tenían antes, y el nuevo logotipo del CNI. Evidentemente el logotipo anterior, pues, hombre, tenía muchos fallitos, tenía demasiados trazos, líneas, la tipografía no era demasiado acertada, bueno, el escudo pues no se veía bien en aplicaciones corporativas, tenía muchas carencias que se podían mejorar. Es decir, existían muchas posibilidades de hacer un trabajo profesional de actualización de este logo, pero no lo que se ha hecho. Y es que este es el logo que se ha hecho. Perdonad el pixelado, perdonad que no se vea demasiado bien, pero es el único que he podido conseguir en más o menos resolución en internet. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Esto sí me da pena. Es que parece un 2 que se ha dado de bruces contra el suelo. Tenemos una serie de curvas y de remates no demasiado bien definidos. Aquí se nos hace como un pequeño pico, una cosa extraña. Ese acabado infantil de la I, como si fuera un juego trabajar en el Centro Nacional de Inteligencia. Esa bandera cruzando que deja aquí una zona un poco extraña, que no se entiende muy bien ese piquito, como se verá luego en reducciones. Y es que ese juego de intentar unir las tres letras en una. ¿Acaso una institución como el Centro Nacional de Inteligencia necesita de estos juegos visuales? Y es que para poder crear una marca que encaje como un guante en cualquier corporación, en cualquier negocio, en cualquier institución, hay que tener muy clara la tipología y el objetivo de cada uno. Esto no quiere decir que no se puedan hacer actualizaciones más modernas o atrevidas, claro que sí, pero siempre primando la función por encima del diseño. Y con esta solución han dejado a España en mal lugar. Y a todos los diseñadores españoles nos han dejado con cara de bobos. Pero para que vean que me comprometo con el diseño y con la profesión del diseñador gráfico, he decidido dedicar algo de tiempo del que no tengo para mejorar estos logos. Así que vamos a ver primero el logo de Gucci. Este es el supuesto logo de Gucci con esa interpretación infantil, con ese carácter infantil para un niño de 5 años. Y esta es mi propuesta, mucho mejor integrado el mensaje. Y aquí tenemos el logotipo que tenía el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, y esta es mi solución. Ahora está perfecto. Y hasta aquí mi humilde opinión. Sed felices. Chao.